da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Estamos en la víspera del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y por eso esta mañana agradecemos mucho que esté aquí en el estudio la psicóloga Vanessa Nahul. Ella nos va a hablar de esta problemática que la verdad lastima a todos nosotros, a toda la sociedad, que es la violencia contra la mujer. Muchas gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Vanessa, primero que nada, sabemos que hay violencia que deja golpes, que es la evidente, pero hay una violencia silenciosa, hay una violencia que causa probablemente mucho más dolor, pero no se sabe, no se habla al respecto. Así es. Me gustaría mencionar qué entendemos por violencia, a diferencia de la agresión. La agresión, todos somos agresivos en la medida que tenemos una energía pulsional, es la que nos mueve, que podemos canalizar en diferentes actividades, pero que no necesariamente va a tener efecto de dañar a otra persona. Ya cuando hablamos de violencia, estamos entendiendo una conducta que tiene la finalidad de coaccionar, someter, presionar a otra persona y hay una intencionalidad de daño. Y bueno, sabemos que hay la violencia física que, como dices bien, deja cicatrices visibles y también invisibles, porque normalmente la física va acompañada de las consecuencias psicológicas de ser golpeado, que eso también se habla poco, y la violencia psicológica, por la cual entendemos desde el chantaje, amedrentar, amenazar, hacer sentir menos a la otra persona, avergonzarlo, no hacerlo, confundirlo, hacerlo sentir inseguro de sus propias habilidades. Esa es otra forma de violencia, es la psicológica. Y puede ir acompañado de la violencia preverbal, ¿no? Miradas agresivas, mostrar los dientes, posturas corporales que intentan amedrentar. Y sí, en efecto, la violencia psicológica se nota menos, pero trae toda esta carga violenta que digamos que sí tiene esta intención de dañar y hacer sentir mal a la otra persona, inseguro consigo mismo. Hay diferentes tipos de violencia, como lo menciona Pati, hay alguna que es visible y otra que simplemente no se percibe, ¿no? Por ejemplo, la Naciones Unidas establece diferentes tipos, la violencia sexual, la violencia emocional, la violencia psicológica, incluso la violencia económica. Exacto, y patrimonial, que no es muy visible, pero también existe. Desde el punto de vista psicológico, tú tienes una amplia experiencia en la materia. ¿Cuáles son las causas y motivaciones que llevan a la violencia hacia la mujer? Mire, podremos hablar, en el caso de la violencia hacia la mujer, en el hombre tendríamos que pensar que hay una situación como un complejo de inferioridad que trata de compensar a través de la conducta violenta. O sea, en el fondo hay un sentimiento de ser poco hombre que a través de una conducta que muestra lo contrario, como un exceso de seguridad, de aparente seguridad, intenta mostrarse, es una falsa hombría, claro está, una falsa fortaleza, a través de esa conducta reactiva hacia la mujer. También podemos hablar de que en ese hombre hay poca capacidad de expresar afectos y eso también, como comentábamos, Pati, hace un momento, hay un sentido cultural donde por muchos años se ha enseñado a los hombres a expresar poco sus afectos, sobre todo los afectos tiernos, amorosos, porque se entiende que si lo expresan así, entonces van a quedar como poco hombres, ¿no? O como maricones o como afeminados. Y desafortunadamente es una distorsión cultural que cargan mucho los hombres, es muy difícil sustraerse a eso y las mamás en la educación lo saben. Es muy difícil enseñarle a un hijo, es decir, se lo pueden enseñar a que expresen los sentimientos, a que es positivo, pero luego llega el influjo cultural, la presión escolar, la presión social que de alguna manera reprime esos sentimientos. Entonces creo que hay una dificultad para expresar los afectos positivos y entonces hay poca tolerancia para estos sentimientos y la necesidad de actuarlos. En lugar de expresarlos con palabras, los actúan a través de conductas descontroladas, como puede ser la agresión. Ahora, sabemos también los dos que se han hecho muchas campañas, porque esto no es una lucha de meses, es una lucha amplia en todo el mundo. En los hogares también habemos quienes nos preocupamos por evitar que nuestros hijos, porque en los hogares ahí se hacen las personas violentas, que nuestros hijos tengan una cultura o tengan una actitud machista o de violencia hacia las mujeres. Pero pasa esto, como tú dices,
la cultura absorbe y se ve en la escuela, ¿no? Y de pronto tú, a tu hijo que lo educaste con ciertas formas de conducta, llegan a esta sociedad que los hace asumir un papel de machos. Ahí, ¿cómo hay que hacerle? Porque el asunto es, ¿qué hago? ¿Qué hago como padre de familia? Claro, que los padres no se venzan ante esta fuerza cultural, que sigan en la enseñanza. De todas maneras, los muchachos llegan a la adolescencia y muchos papás creen que ya terminaron y lo sueltan. Es cuando más tienen que hacer el esfuerzo de enseñarles a expresar sus afectos, promover que muestren cómo se están sintiendo, si se sienten tristes que lo puedan expresar, hablar, invitar a los hijos a hablar de cómo se sienten, y si les cuesta trabajo decirlo con palabras, poner al alcance de ellos, de sus manos, otros recursos, como puede ser el arte, como pueden ser la lectura, la poesía, el deporte incluso, otro tipo de actividades que les permitan expresar lo que sienten de formas positivas, creativas y constructivas. De lo contrario, si no hay esos recursos, es muy fácil recurrir en un momento de enojo, en un deseo de venganza, de recurrir a un golpe o a una conducta que lastime a otra persona, ¿no? Entonces sí es importante que los papás no se dejen vencer por esa parte, hacer conciencia con los hijos de que hay una tendencia cultural de la cual es difícil sustraerse, pero que uno no debe actuar, digamos que por ese dictado cultural, social, si ustedes quieren, de generaciones atrás, sino que hay que tener la fortaleza emocional y los recursos psicológicos para poder expresar los sentimientos positivos. El hombre que expresa la ternura, el hombre que expresa el cariño, es más hombre, es más fuerte emocionalmente, ¿sí? Claro. Y será mejor pareja, será mejor padre también. Sin duda. Y este contexto social y cultural del que hablamos, Pati, se traduce muchas veces en la estadística y en los datos duros. El INEGI compartió hace unos días, a propósito de esta fecha, pues información importante. Tan solo en el DF se centra en esta ocasión en el Distrito Federal. Menciona que el 72% de las mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un acto de violencia de este tamaño. Es la problemática, por eso le damos el espacio y lo abordamos aquí en México al Día. La pregunta sería, ¿cuál es el perfil de un hombre violento y cómo una mujer o cómo una familia puede identificar conductas que antecedan a la violencia? De acuerdo. En términos generales podemos decir que existe esta sensación de minusvalía emocional. Hay poco control de lo que siente, o sea, con mucha facilidad explotan o gritan, hablan poco de lo que sienten, en términos de sentarse y decir, mira, a mí me gustaría esto. Hay un deseo de venganza, ¿sí? También existe esta sensación, se defienden mucho del contacto emocional con las mujeres, o sea, les cuesta trabajo conectarse afectivamente. Creo que esas son de las características más importantes. Son impulsivos, ¿sí? Bueno, y la pregunta que todos nos hacemos, ¿y qué tenemos que hacer? Porque es una lucha de todos, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría mencionarles que hicimos una investigación para saber de dónde venía, cuál era el origen del maltrato en los adolescentes. Hicimos esta investigación en un bachillerato con 300 adolescentes para saber cómo íbamos a ayudarlos a hacer prevención en la escuela por todo este origen del bullying. Y pensábamos que íbamos a encontrar que los padres eran los que se agredían entre ellos y ese era el aprendizaje de los hijos, o bien que los padres agredían a los hijos y ellos en consecuencia lo iban a actuar frente a los compañeros. Y encontramos que hay mucha agresión entre hermanos. Los papás ahorita cada vez en más hogares trabajan y los hijos quedan solos en casa. Entonces la agresión empieza en la relación entre hermanos. Si ustedes quieren, por la rivalidad fraterna que suele darse entre hermanos, queriendo sobresalir sobre el otro, queriendo destacarse frente a los padres, pero también es cierto que ante la dificultad de ellos mismos controlar su agresión, aprender a canalizarla adecuadamente y expresar los afectos fraternales amorosos sin que se sientan amenazados, sin que sientan que hay de por medio otras cosas, sin que se angustien. Y entonces empiezan a agredirse entre hermanos. Los hombres son más agresivos psicológicamente y más agredidos, físicamente, y las mujeres son más agresoras y más agredidas psicológicamente. Y encontramos entonces que hay que enseñar a los hermanos, o sea, que tienen que aprender a llevarse bien entre hermanos. Una buena relación entre hermanos puede prevenir conductas futuras de violencia. Creo que eso es muy importante y que los papás también enseñen a los hermanos a llevarse bien. Eso puede ayudarnos a hacer mucha prevención. Estar muy abiertos siempre a este tema, ¿no?
Sí, efectivamente, por supuesto, es un tema que debe ser visible, ¿no? Exacto. Claro. Y sobre todo por los datos y las cifras, siempre hay que ponerlo en pantalla y comunicarlo con la ¿No? sociedad. Y que parece contradictorio, entre más campañas hay, entre más se habla al respecto, salen estas cifras que preocupan, ¿no? Así es. Vanessa, pues muchas gracias por estar aquí y fíjate que antes de irnos queremos presentarles unas imágenes a propósito de esta conmemoración, de este Día Internacional de la Violencia, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Varias estrellas del pop, de la pantalla, se sumaron precisamente a esa campaña y aparecen con estos rostros golpeados. Y aparecen así como una forma, Vanessa, Gabriel, de llamar la atención, de sumarse a luchar contra la violencia, esa violencia que de verdad se vive en el hogar y que también se refleja en cada sociedad. Así es. Sin duda. Muy bien, pues la campaña para hacer conciencia, ¿no? Precisamente Así sobre es. la problemática. Vanessa, muchas gracias. A ustedes, gracias por la Muy invitación. buenos días.